Colosenses 1 del verso 21 al 23. ¿Ya están ahí? ¿Sí? Es bueno leer ahí siguiendo tu vista. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. 3 versículos bien importantes, creo. Y el libro de Colosenses, decíamos de que el apóstol Pablo hacía un énfasis en recordarnos de quién es Jesús, quién es Cristo. Los evangelios, cuando ves a Jesús en los evangelios, ves lo que Jesús hizo, sus enseñanzas, sus milagros, dónde estuvo, dónde fue, con quiénes anduvo. Y los evangelios son importantes. Pero cuando tú estudias las cartas y el resto del Nuevo Testamento, lo que vamos a descubrir es que cada uno de los autores, en este caso Pablo, nos va a explicar y nos está explicando quién es este Jesús y qué significa y qué implicaciones tiene lo que Él hizo en la cruz. Entonces, cuando Pablo nos está hablando de Jesús y de Cristo y de quién es Él, estamos como que comprendiendo y dimensionando más profundamente la obra de Jesús en la cruz. Los capítulos o los versículos más bien anteriores decíamos de que Pablo nos hablaba de que Jesús era preeminente, era superior a todas las cosas, que Jesús era lo supremo, era algo que está totalmente aparte y superior en la creación. Decíamos, Pablo decía de que Él es el origen, la causa y la razón de todas las cosas. Entonces Él es preeminente en la creación. También veíamos de que Pablo decía que Jesús es preeminente en el mundo espiritual, que no hay ninguna autoridad espiritual invisible que no esté sujeta a la autoridad de Jesús. También Pablo hablaba de que Jesús es preeminente en la iglesia, que Él es la cabeza de la iglesia, que Él dirige, Él controla, Él inspira, Él le da vida a la iglesia. Y finalmente vimos de que Jesús es preeminente en la salvación del hombre, y es lo que Pablo continúa hablándonos en el versículo 21 al 23. Que lo más importante en la salvación y el centro de la salvación y el enfoque de la salvación se llama Jesús. Y de ahí nunca debemos de quitar nuestros ojos. Hoy somos bombardeados por un montón de cosas. Tú vas en la calle y hay cosas que distraen nuestra vista a cada metro. Pero también en la parte como espiritual y cosas de nuestro interior, siempre hay muchas cosas que nos van distrayendo. Somos bombardeados por un montón de situaciones y es fácil perder el enfoque. Y Pablo lo que quiere es que realmente no perdamos de enfoque y no quitemos nuestros ojos de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Ahora, en estos 3 versículos vamos a ver 3 cosas. La primera, ¿cuál era nuestra condición previa? Una condición previa a Jesús. ¿Cómo era nuestra vida antes de Jesús? O a lo mejor, si no conoces a Jesús, esta es una descripción de cómo es tu vida hoy. Segundo, vamos a ver cómo arreglamos la situación con Dios, qué es necesario, la reconciliación. Y tercero, lo último es cómo se ve una persona que ha sido reconciliada, cómo se ve en la vida real una persona que ha sido reconciliada con Dios. Entonces, observemos y volvamos a leer el verso 21. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo, dice, extraños y enemigos, dice, en vuestra mente, haciendo malas obras. Aquí Pablo les empieza a recordar a los colosenses cómo era su vida pasada. Dice, vosotros. Y Pablo no tiene ningún problema en decir, ustedes antes eran así. Y la intención de Pablo no es ni condenarlos por su pasado, ni realmente que ellos vivan en el pasado. Pero como dijimos hace un par de domingos atrás, no nos quedamos atrapados en el pasado, no nos quedamos atrapados en quienes éramos, pero nunca tampoco debemos de olvidar de dónde nos sacó Dios, ¿ves?
¿Quiénes éramos nosotros antes? Las cosas que hacíamos antes. Porque finalmente a veces cuando nos olvidamos de dónde estábamos antes y dónde estamos hoy gracias a Jesús, es fácil crecer y tener un corazón sin gratitud. Entonces Pablo le dice, vosotros, ustedes los colosenses, antes eran de esta manera, y les recuerda su pasado. Y es interesante, Pablo dice, ustedes erais, habla de una naturaleza, de una manera de ser. Y voy a explicar eso un poquito más adelante, pero dice, en otro tiempo, en el pasado, esta era la realidad de ustedes. Y es importante eso, ustedes eran así, pero eso es un asunto del pasado. Es algo que quedó atrás. Y da 3 características de las cuales los colosenses, ellos eran. La primera que dice es extraños. Ustedes eran extraños. Y no es que se veían como extraños, como raros, no, esa es la idea. La idea de extraños quiere decir una persona que estaba lejos. Empieza a describir su relación con Dios y su condición sin Dios. Estaban lejos, estaban separados, estaban alejados de Dios. Y esa es la raíz de todos nuestros problemas. Esa es la situación en sí. El problema con el hombre y todo lo que hacemos es una consecuencia de estar separados de Dios. Dios nos creó y nos formó a su imagen y a su semejanza y nos dio el privilegio de poder, como humanidad, disfrutar de una relación personal con nuestro Creador, pero nosotros la echamos a perder y quisimos independencia. Y le creímos el cuento a la serpiente, de que íbamos a supuestamente a ser como Dios. Pero eso nos separó y eso rompió la relación y la comunión que el hombre tenía con Dios y nos alejó y nos separó, nos distanció tremendamente. La idea de extraño es eso, es separado, alejado. Otras versiones hablan de alienado de Dios. Estamos alienados de Dios, totalmente separados, extraños. Esta lejanía realmente es el problema, ¿ves? Tú y yo fuimos creados para adorar a Dios. Tú y yo fuimos creados para tener comunión con Dios, para estar cerca de Dios, no para vivir lejos de Él. Es porque vivimos lejos y vivimos lejos lo que da como consecuencia todas las cosas que hacemos. Tú y yo no fuimos creados para vivir independientes de Dios. Tú y yo fuimos creados para vivir dependientes de Dios. Eso es lo que la Biblia nos dice. Entonces Pablo dice, ustedes antes estaban alejados. Y esa palabra lejanía es interesante porque tiene la connotación de aislamiento, de soledad. No es una lejanía así como que yo soy feliz estando lejos. Yo estoy lejos, pero estoy aislado, estoy en soledad. También tiene la connotación de un profundo sentimiento de no pertenecer donde estás. De no pertenecer a este mundo. De no pertenecer a esta realidad en la cual vivimos. Salomón dice en el libro de Eclesiastés de que Dios puso en el corazón del hombre eternidad. Y cada ser humano, cada persona viva tiene esa idea y esa noción de la eternidad en su corazón. Porque Dios la puso ahí. Todos, mayor o menormente, tenemos esta idea de que hay algo después de la muerte. Porque Dios lo puso ahí. Porque fuimos creados para estar en comunión con Él. Y a lo mejor por años nosotros vivimos así como extraños, como extranjeros. En un lugar que no nos corresponde, distanciados, alejados de Dios. A lo mejor esa es tu condición hoy. Estás alejado, estás en otra tierra que no te corresponde. Y a lo mejor tienes muchas cosas que crees que van a hacerte feliz y te van a dar satisfacción, pero lo más profundo de tu ser, tú sabes de que eres un extraño aquí. Y que hay algo que necesitas. Porque fuiste creado no para ser un extraño con Dios, sino para estar en comunión y en relación con Dios. Mira, acompáñame al libro de Efesios, lo que Pablo dice en similitud con lo que él dice aquí en Colosenses. Efesios 2, verso 12. Efesios 2, 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Dice, alejados de la ciudadanía, la misma idea. Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía y ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra vida antes, esa era la vida de los Efesios, esa era la vida de los Colosenses, esa era nuestra vida, alejados. No teníamos la menor idea de Dios, no andábamos buscando a Dios, no estábamos interesados en Dios, así conscientemente.
pero con una profunda necesidad en lo más interior de tener relación con Dios. Efesios 4, verso 18. El mismo libro ahí, capítulo 4, verso 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. La misma idea, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Nuestra dureza del corazón, nuestro entendimiento entenebrecido, alejados de Dios. La serpiente engañó a Adán y Eva, le dijo, ustedes van a ser como Dios, inteligentes como Dios, pero lo que realmente trajo fue tinieblas a nuestra mente y dureza a nuestro corazón. Entonces Pablo dice, ustedes eran así antes. Debieses de preguntarte y debieses de tener claro, a lo mejor si no conoces a Jesús, yo sé que realmente en el corazón de cada persona todos andan buscando respuestas. Y es bueno hacer preguntas y buscar respuestas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Ves? Si realmente estás vivo, debieses de hacerte esas preguntas. Y Jesús tiene las respuestas para cada una de esas preguntas. ¿Ves? Tú y yo fuimos creados a su imagen y realmente para disfrutar de una relación espiritual con Él, compañerismo. Pero el pecado lo echó a perder. El pecado lo echó a perder y Pablo le dice, ustedes eran así como yo también antes era así, Pablo habla. No es que lo está juzgando a ellos, sino que realmente está recordándoles a ellos su condición previa. La segunda cosa que Pablo dice, ustedes eran enemigos en su mente. La idea y la palabra enemigo quiere decir hostil. Ustedes tenían esa hostilidad hacia Dios. Para ustedes, Dios era su adversario. Tenían esta odiosidad activa hacia con Dios. Y la idea de mente habla de los pensamientos, de la intención, del propósito. Siempre que la Biblia habla de mente, lo mete con el corazón, está conectado con el corazón, donde habla de nuestra voluntad, de nuestros deseos, de nuestras intenciones, de nuestra vida. Dice, ustedes en realidad en su mente eran enemigos de Dios y ustedes, la idea es, ustedes usaban su mente en contra de Dios. ¿Te acuerdas de ese tiempo en tu vida donde nada más usabas tus pensamientos para pensar cosas en contra de Dios y de su voluntad? Es bueno recordar y acordarse de ese tiempo. Cuando no conocías a Dios y intencionalmente y con toda intención y propósito y voluntad, hacías cosas abiertamente que tú sabías que no eran las correctas. A lo mejor así estás hoy, a lo mejor no conoces a Dios. Y dices, yo soy libre de hacer lo que quiero y de pensar lo que quiero. Y sí, Dios te ha dado libre albedrío. Dios es tan bueno que te da el derecho a elegir. Y Pablo dice, ustedes eran así. Antes ustedes usaban su mente en contra de Dios. Efesios 2:3 dice que ellos hacen la voluntad de la carne y de los pensamientos. Habla Efesios 2:3. Efesios 4:18, como leímos recién, Pablo hablaba del entendimiento entenebrecido. Esto es algo que tenemos que entender. Cuando el hombre cayó, cuando el hombre desobedeció, toda nuestra vida fue afectada, también nuestra manera de pensar, nuestro entendimiento, nuestra manera de razonar. ¿Ves? El hombre es capaz de hacer grandes maquinarias, grandes inventos. Y tú dices, el hombre es súper inteligente, sí. Pero nuestra mente ha sido profundamente marcada y dañada por el pecado. Nuestro entendimiento está entenebrecido, dice la Biblia. Y Pablo empieza a dar esta radiografía de nuestra condición previa o la radiografía de alguien aquí quizás que no conoce a Dios todavía. A lo mejor sabe de Dios, pero no ha venido a ese encuentro y a esa restauración y reconciliación con Dios. Nuestra manera de pensar está afectada por el pecado. Después dice tercera cosa, haciendo malas obras. Y eso habla de una conducta, de las cosas que ellos hacían. La idea de haciendo malas obras es que Pablo lo pone como te esforzabas en hacer malas cosas. O sea, lo hacías con todas tus ganas. Tu propósito y tu misión en la vida era hacer cosas malas. Eso es la idea de esta palabra, de esta frase. De maldad, de malvado, de perverso.
Y ¿sabes qué? Y esto es importante. ¿Cómo llegamos a malas obras? Finalmente aquí Pablo habla de una conducta, de algo que se manifiesta en algo concreto. Pero las malas obras son el resultado de lo que Pablo dice en un comienzo, en el verso 21. Ustedes erais. No simplemente ustedes hacen malas obras. Si ustedes eran en otro tiempo de una manera. Y esto es algo que quiero como que pongamos mucha atención. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué el hombre hace lo que hace? ¿Por qué el hombre hace malas cosas? Muchas veces hoy en día tratamos de que la gente cambie su conducta. Y hay un montón de cosas que el hombre en su imaginación y en su idea y en su intento de querer ayudar a otras personas piensa de que quizás manejando y manipulando ciertas cosas la conducta del hombre va a cambiar. Pero la conducta del hombre no va a cambiar hasta que el corazón del hombre no sea tratado. ¿Ves? Lo que nosotros somos determina lo que nosotros hacemos. Pablo comienza, ustedes eran antes así. Y porque ustedes antes eran así, ustedes hacían ese tipo de cosas. Entonces, lo que yo soy, lo que tú eres, va a determinar las cosas que tú haces. Esa es la verdad. Ese es el diagnóstico que Dios nos da. Nuestra naturaleza va a determinar nuestra conducta. Yo no puedo cambiar mi naturaleza manipulando mi conducta. Por más que yo intente cambiar mi conducta, eso no va a cambiar quién yo soy. Es al revés. Es quién yo soy va a determinar mi conducta. Tú y yo pecamos, ¿sabes por qué? Porque somos pecadores. Esa es la verdad. Tú y yo simplemente hacemos y se manifiesta en nuestra vida lo que en el fondo somos. Nuestra naturaleza. Mi conducta solo va a cambiar. Nuestra conducta solo va a cambiar. La conducta de nuestros hijos solo va a cambiar cuando ocurra un cambio de naturaleza, cuando ocurra un cambio de corazón. Todos nosotros, sobre todo los que somos papás de niños pequeños, ¿sí se acuerdan? ¿O te acuerdas de cuando tenías tus hijos pequeños? Todas las cosas que querías hacer para que su conducta cambie. Sí, hay cosas que puedes, entrenamiento y repetición y todas esas cosas. Te pueden quizás ayudar un poquito. Pero realmente lo que debemos de recordar es que nuestros hijos, por ejemplo, tienen la misma naturaleza que teníamos nosotros, que tenemos nosotros. No son de otro mundo. Son bien humanos, ese es el problema. Tu hijo, yo, todos tenemos un mismo papá, se llama Adán. Entonces a veces cuando con mi esposa hablamos, y a veces hablamos de otros niños o hablamos de nuestro propio hijo, yo le digo, acuérdate, su papá se llama Adán. Y por eso hacemos lo que hacemos. Porque todos venimos de esa línea genealógica de Adán. Y porque venimos de esa familia, hacemos lo que hacemos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nuestra vida va a cambiar? Simplemente puedo decir, voy a hacer esto 1000 veces, voy a repetir, voy a escribir en el pizarrón, no voy a hacer esto. Eso no va a cambiar mi corazón. Repetir, nada más decir, voy a cambiar lo que hago, no va a cambiar mi vida. Dios vino y Jesús se hizo hombre para cambiar el problema. Nosotros nos enfocamos en los síntomas, ¿ves? Y queremos cambiar los síntomas, pero los síntomas van a cambiar cuando la raíz del problema cambie. Y la raíz del problema se llama corazón humano. Ese es el diagnóstico. Entonces, hacemos lo que hacemos porque nuestra naturaleza está caída. Hacemos lo que hacemos y todos hacen lo que hacen porque todos venimos del mismo papá, Adán. Y como Adán pecó y a través de él se propagó el pecado y nuestra naturaleza, y nacimos ya en esa naturaleza caída. Mi hijo no se transforma en un pecador camino a la adultez. Mi hijo nació pecador, bien bonito cuando era chiquito. Pero esa era su condición, ¿ves? Y tenemos que realmente asimilar eso.
Porque si no tenemos el diagnóstico correcto, no vamos a encontrar la solución real. Si simplemente pensamos, no, necesita esto y lo otro, y no vamos al corazón del problema, que es el corazón, nunca vamos a poder obtener un cambio verdadero. Lo que tú necesitas, lo que yo necesito, para lo que vino Jesús, es para darnos una nueva identidad. Esto se arregla con una nueva identidad, se arregla con un nuevo papá. Necesitamos cambiar de familia. Necesitamos pasar de la familia de Adán a la familia de Cristo. Y cuando hay ese cambio, cuando somos pasados y somos adoptados y nacemos en esta nueva familia, es cuando el cambio en la vida del hombre va a comenzar a ocurrir. Todo lo demás va a ser simplemente superficial, corto plazo, limitado, una emoción nada más. Pero un cambio duradero y verdadero en tu vida, en mi vida, en la vida de tus hijos, ocurre y va a ocurrir cuando Jesús viene y toma el control de nuestra vida y de nuestro corazón. Por eso como que me detuve en eso cuando dice, ustedes eran, y comenzó así, eso es lo que ustedes son. Y lo que nosotros somos determina lo que hacemos. Comenzó, erais y hacen malas obras. Está conectado. Lo que somos a lo que hacemos. ¿Cómo va a cambiar lo que hacemos si quienes somos cambia? Si quienes somos cambia, lo que hacemos va a cambiar. Ahora, acompáñenme, vamos a leer un par de citas. Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿ok? Ahí está el problema. En ese un hombre, ¿quién es ese un hombre? Adán. Se propagó, ¿ok? Necesitamos entender lo que la Biblia dice. Entonces el pecado y la muerte comenzó en un hombre, pero se traspasó a todo el resto de la humanidad. Ese es el problema del hombre. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15. Mira lo que Pablo dice ahí. 1 Corintios 15, 21. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán, dice, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El primer Adán, nuestro papá genealógico, por eso la muerte y el pecado entró, por eso hacemos lo que hacemos, porque venimos de él. Pero eso va a cambiar cuando entra el segundo Adán, que es Cristo. Y cuando Cristo viene, tú y yo podemos ser vivificados. Vida puede ocurrir y nacer en nuestra vida, y nuestra vida cambia. Entonces, eres hijo de Adán por nacimiento, pero tienes que ser hijo de Dios por nacimiento espiritual. ¿Ves? Y cuando eso ocurre, nuestra vida es transformada. Entonces, el problema es ese. Y es importante que lo entendamos porque hoy en día el humanismo nos quiere hacer creer un montón de cosas. Y son todos intentos, a lo mejor sinceros y válidos, pero no son correctos. El problema del hombre es el corazón. Y solo Dios puede llegar al corazón. Ningún hombre puede llegar al corazón. La palabra de Dios puede llegar al corazón. Ninguna palabra de ningún otro hombre puede llegar acá. Acompáñame a Marcos, al Evangelio de Marcos, capítulo 7. Marcos 7, 21 y 23. Mira el diagnóstico así, preciso y de cirujano de Dios, de Jesús. Marcos 7, 21 y 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Te das cuenta? Ahí Jesús lo pone más claro que el agua.
¿Cuál es el problema del hombre y dónde está el problema? Aquí, en nuestro corazón. Ese es el diagnóstico, ¿ves? Esa es nuestra realidad. Tú y yo hacemos lo que hacemos porque nuestro corazón está caído. Siempre o muchas veces queremos echarle la culpa a los demás. Ah, no, yo hice esto porque tú me orillaste a hacer esto otro. ¿Sí están conmigo? ¿O ustedes son otro nivel de espirituales? Sí, o sea, desde el inicio, o sea, cuando Dios le dice a Adán, ¿qué onda? No, pues la mujer que tú me diste. O sea, tú te equivocaste, Dios. Después la mujer, no, la serpiente. O sea, yo no. El problema somos nosotros. Es nuestro corazón caído. Y hasta que no queramos aceptar ese diagnóstico, no hay solución para nosotros. No hay solución. Puedes moverle y probarle por todas partes, tratar de conocer todo lo que este mundo te quiere hacer creer y decir. Pero el que hizo la máquina, el fabricante, él sabe cuál es el problema. Y nos los dice por su amor. El problema está en nuestro corazón. Y entonces para que comencemos a vivir diferente, nuestro corazón necesita ser tratado. Necesitas tú y yo un urgente trasplante de corazón. Eso es lo que necesitamos, un nuevo corazón. Y ¿sabes qué? No, aquí en esto del trasplante de corazón no hay una lista de espera enorme. O sea, si tú quieres que Dios te dé un nuevo corazón, no tienes que inscribirte en una lista de espera para que te lo den en un año. Dios te lo puede dar hoy. Y te lo quiere dar hoy si aún no lo tienes. Pero necesitas saber que ese es el diagnóstico. Jeremías 7:17 dice que el corazón es lo más engañoso que hay. Nosotros, ¿qué es lo que esta cultura nos quiere hacer creer? Lo que hasta aparecen tarjetitas de Hallmark. Tú sigue tu corazón. Exactamente, por eso estamos en problemas. Porque hemos seguido nuestro corazón. No, tú sigue tu corazón nada más y todo va a estar bien. No. Porque hemos seguido nuestro corazón, estamos en problemas. Porque el corazón, dice Dios en Jeremías 17, que es lo más engañoso, lo más perverso que hay. Entonces, si mi corazón, por eso Proverbios 4 dice que tenemos que guardar nuestro corazón sobre todas las cosas porque de ahí emana la vida. Todo lo que somos está influido y determinado por el corazón que tenemos. Entonces, si nuestro corazón es perverso y caído y engañoso, ¿cómo crees que van a ser nuestras obras? Un simple reflejo de lo que hay dentro. Cuando yo respondo, cuando yo me enojo, cuando yo gritoneo, cuando yo manoteo, eso no vino del infinito y más allá. Eso vino de acá. Eso no hubiese salido si en primer lugar no hubiese estado aquí. Es simplemente una manifestación de algo que está acá. Entonces, lo que debe de ocurrir, y el problema del hombre, se llama un corazón caído. Y si Dios no cambia eso, ningún intento va a lograr que nuestra vida sea diferente. Ahora, volviendo a Colosenses, dice, esa es la vida que ustedes tenían antes, así ustedes eran antes. Pero fíjate lo que dice, ahora os ha reconciliado. Ahora. Y Pablo no está diciendo ahora como que ese día, sino ahora a partir de la obra de Jesús. La obra de Cristo en la cruz, a través de esa obra, el hombre puede ser reconciliado. Y eso es lo que el hombre necesita. El problema del corazón es lo que nos separó, es el problema, y eso se arregla cuando el hombre se reconcilia con su Creador. No hay lugar, no hay manera de que nuestro corazón cambie independiente o sin que ocurra una reconciliación con Dios. Lo que el corazón caído y duro y perverso, como dice la Biblia, necesita para ser cambiado es reconciliación con Dios. Reconciliación con nuestro Creador. Ahora, esto es importante. Pablo decía de que en nuestra mente éramos enemigos de la mente, en nuestra mente contra Dios. Lo que Pablo está diciendo ahí que
para nosotros, Dios lo vemos como un adversario, como un enemigo. Pero Dios no nos ve a nosotros como sus enemigos. ¿Cómo puedes saber eso? Porque, ¿sabes cuál es la muestra de que Dios no es tu enemigo? En que Él nos ofreció a su Hijo. Él tomó la iniciativa, ¿ves? Él no quiere estar separado, ¿ves? Él es nuestro creador. Él puede vivir sin nosotros. Él sí puede vivir sin nosotros. Nosotros no podemos vivir sin Él. Pero Él no está... nosotros no somos sus enemigos. Para nosotros Él es nuestro enemigo. Pero Él está interesado en reconciliarse con nosotros. Él está interesado en que esta relación se restablezca. Entonces lo que debe de ocurrir en la mente de una persona y en el corazón de una persona tiene que haber ese cambio de decir, si Dios no quiere estar enemistado, o si Dios no está enemistado conmigo, sino que soy yo el que está enemistado con Él, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Qué cambio debe de ocurrir? En mi parte tiene que ocurrir un cambio. Arrepentimiento. Y debo de entender y aceptar la invitación que Dios me está dando a reconciliémonos, ¿ves? Y esto es lo asombroso, es el ofendido toma la iniciativa para reconciliación con el ofensor. Nosotros ofendimos a Dios, no Él a nosotros. Con lo que hicimos, con nuestras decisiones, con nuestra manera de vivir. Pero la reconciliación es una iniciativa de Dios, no es una iniciativa del hombre. Tú y yo no estamos interesados en reconciliarnos con Dios. Dicen, no, yo un día andaba buscando a Dios, sí, pero Dios te andaba buscando a ti desde antes. La Biblia, Pablo dice en Romanos de que nadie busca a Dios, absolutamente nadie. Entonces, si tú estás hoy acá es porque Dios te trajo acá. Y porque Dios está interesado en reconciliarse y en mantener esta relación contigo. Pero la reconciliación fue una idea de Dios, no nuestra. El ofendido tuvo esta idea de decir, vamos a reconciliarnos con el que nos ofendió. Vamos a tomar la iniciativa. ¿Y qué implicaba esa iniciativa? Que Él, en la persona de Jesús, se iba a ser hombre. Reconciliación. La idea y el término reconciliación es una palabra griega que es apokatalazo. Y catalazo quiere decir reconciliar, pero apo antes quiere decir reconciliar completamente. Lo que Pablo está diciendo es que a través de la obra de Jesús nuestra reconciliación con Dios fue total. No hay ninguna área en nuestra vida de que esté así como que si te has reconciliado, quizás eso es un tema pendiente. No. Es una reconciliación completa y total con Dios a través de Jesús. Y la idea es un término intercambiario, es como cuando la gente intercambiaba monedas. Y la idea es que finalmente la reconciliación implica que dos partes que estaban separadas vuelven a ser unidas en una relación. Y eso es lo que debe de ocurrir. El problema del hombre y 4,000 o 6,000 años de historia del hombre han demostrado de que el hombre no puede vivir sin Dios. Vemos la historia de la humanidad es un fracaso, problemas, guerras, y eso es una demostración y damos fe de que tú y yo no estamos creados para vivir a espaldas de nuestro Creador. Lo que debe de ocurrir es reconciliación. Y es el ofendido el que nos ofrece el restablecer esa relación con nosotros. Mira, acompáñame otra vez a Romanos, pero capítulo 5. Romanos 5, verso 8 al 10. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús vino a morir no cuando tú y yo andábamos buscando a Dios, no cuando tú y yo teníamos una vida perfecta, no cuando tú y yo íbamos a la iglesia, no cuando tú y yo estábamos tratando de conocer a Dios a través de leer la Biblia. Dice que Jesús murió cuando nosotros éramos aún pecadores. Aún pecadores. Cristo murió por nosotros. Verso 9. Pues mucho más si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida.
La reconciliación es una muestra del amor de Dios. La reconciliación implica dos cosas, creo. Amor, pero también justicia. Y Dios, por su gran amor con que nos amó, Él nos proveyó una posibilidad para ser reconciliados con Él. Pero eso dejaba fuera, si simplemente fuese amor, ¿qué hacemos con el problema del pecado, de la ofensa? Dios también fue justo. Y por la ofensa alguien tuvo que pagar. ¿Ves? Dios no dijo, pues el pecado, pues dejémoslo por ahí como que, ya, hagamos como que no está. No, alguien tenía que pagar esa deuda, ¿ves? O sea, las cuentas con Dios son bien claras. Pero nosotros no tuvimos que pagarla, ¿ves? La pagó Cristo. Jesús pagó nuestra deuda. Jesús pagó nuestra ofensa. Y Dios hizo justicia, no aplicándonos a nosotros lo que nosotros merecíamos, sino dándola, y Jesús, su Hijo, llevándola sobre la cruz. Entonces vemos el amor de Dios actuando, dándonos la posibilidad de la reconciliación, pero también vemos la justicia de Dios en castigando el pecado. Tu pecado, mi pecado. Mis enojos, mi ira, mis lascivias, tus lascivias, tus inmoralidades, mis inmoralidades, tus infidelidades, mis infidelidades, tus problemas con las drogas, mis problemas con las drogas, tu lujuria, mi lujuria. Todo eso fue resuelto completamente y absolutamente en la cruz. Y la ira de Dios en contra de esas cosas no cayó sobre ti y sobre mí, sino cayó sobre su Hijo. Y Jesús dijo, yo estoy dispuesto a hacerlo. Yo estoy dispuesto a recibir la ira para reconciliarme con la humanidad. ¿Qué mejor oferta que esa que Dios nos da de poder reconciliarnos con Él? Entonces, lo que el hombre necesita realmente para que la vida del hombre comience a cambiar es reconciliarse con su Creador. Reconciliarse. Volver a esa relación que ellos tenían, que teníamos en un comienzo, en nuestro origen. Volver a nuestro origen, a nuestra relación y a la comunión con nuestro Creador. Ahora, ¿cómo ocurrió esa reconciliación? Volviendo a Colosenses, pues en su cuerpo a través de su muerte. Y es interesante que Pablo diga en su cuerpo de carne. ¿Se acuerdan que decíamos de que en Colosas estaba comenzando esta idea de los gnósticos? De que no, de que Jesús simplemente era un espíritu y todo ese rollo. No, de que Jesús cuando murió en la cruz realmente era un fantasma, no murió de verdad. No. Jesús nació hecho carne, pero también Jesús murió en la carne, en su cuerpo de carne. No era un fantasma, no era un espíritu, era real. Después que Jesús resucitó y ascendió y fue al Padre y anduvo acá, también tenía un cuerpo, comió alimento. Un fantasma no come alimentos. Entonces Pablo dice, no, Jesús realmente tenía un cuerpo humano. Eso es lo que Filipenses, lo que Pablo nos dice, que Él tomó forma de hombre, se hizo como un hombre, como nosotros. Tomó forma de siervo, pero tenía cuerpo humano. Y ese fue el medio a través del cual la reconciliación se pudo hacer. ¿Ves? O sea, Dios quiere reconciliarse con nosotros, pero hay un precio que hay que pagar. Hay algo que se necesita hacer. Y lo que se tuvo que hacer, Jesús estuvo dispuesto a hacerlo, y era morir. Morir. Porque así, lo que decía hace un rato, la justicia de Dios, Dios tiene que ser siempre justo. Él es todo amoroso, pero es todo justo. Él no podía dejar el pecado sin resolver. Y cuando Jesús murió en la cruz fue el precio por nuestros pecados y el tema fue resuelto. ¿Ves? Ya tú y yo no tenemos que vivir a espaldas de Dios. Sí, todavía estamos en este cuerpo carnal caído. Todavía podemos pecar, ¿ves? Pero nuestra eternidad, eso que nos separaba con Dios, fue resuelto en la cruz. Y Él pagó el precio. Él pagó el precio. Mira, vamos a 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro 2, verso 24. 1 de Pedro 2:24 dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo?
¿Ves? No es un espíritu, no es un fantasma, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esa condición caída, muerta espiritual que la Biblia nos dice, el diagnóstico de Dios para nosotros, muertos espirituales, se resuelve y podemos optar a una nueva vida espiritual a través de la muerte de Cristo en la cruz y de su resurrección. Por eso es importante la cruz. Eso es lo que ocurrió en la cruz. Por eso está el resto del Nuevo Testamento, no solamente los evangelios, donde vemos lo que ocurrió, sino el resto del Nuevo Testamento, donde se nos explica lo que ocurrió en la cruz significa. El precio, el medio, pero con un propósito. Y aquí es donde empieza a verse lo que yo decía hace un rato. ¿Cómo se ve a alguien que ha sido reconciliado? Aquí dice, para presentaros ante Dios, dice Colosenses 1. Fíjate, verso 22 dice, para presentaros santo, sin mancha e irreprensibles delante de Él. La idea y el propósito, cuando usa la palabra para, habla de un propósito. ¿Cuál era el propósito de que Jesús muriera en la cruz? Era esto. Dice, presentarnos. La idea de presentarnos quiere decir introducirnos formalmente a otra persona o en otra presencia. Es como, imagínate, vas a pedir cita con la reina de Inglaterra, ¿no? ¿Y por qué tendría que recibirte en primer momento, no? O sea, ¿quién soy yo que me va a recibir y me va a dar una cita? Pero ya alguien logra, si alguien va y dice, Su Majestad, aquí está tal fulanito, y viene y acá, y lo presenta, pero él está ahí en ese lugar también, presentando, introduciendo. Y eso es lo que Jesús hace con nosotros. Él nos presenta, nos introduce formalmente, estando Él presente delante de Dios. O sea, tú y yo tenemos acceso al ser más importante que existe, a Dios. Y si tú tienes acceso a Dios, ¿cómo cambiaría y cómo cambia eso tu vida en este lugar, en esta tierra? Sabiendo de que a lo mejor el presidente de la República no te va a escuchar. A lo mejor el presidente municipal no te va a escuchar. Pero Dios sí te escucha. Porque has sido introducido a su presencia gracias a Jesús. Y a lo mejor en ninguno de estos lugares estratégico, ni en la Casa Blanca, ni en Los Pinos, ni donde sea, tienen ni idea de que existes. Pero en el trono de Dios conocen tu nombre. Y te conocen. Y tienes acceso a ese lugar. Pero Él dice que nos presenta de 3 formas: santos, sin mancha e irreprensibles. La idea de santos quiere decir separados, apartados para Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, el propósito de eso era separar tu vida, apartar tu vida para Dios. Apartarte para Él, para su uso. Tú le perteneces a Él, yo le pertenezco a Él. Si tú has creído en Jesús como tu Señor y tu Salvador, significa que tú y yo hemos sido apartados para Él. Habla también de una pureza posicional. Dios te ve así, eso es asombroso. Que Dios te vea santo. Eso no es una opinión que nosotros tenemos de nosotros mismos, la verdad. Pero Dios te ve así, santo. San Edgar, wow, dices, no es San. Mi esposa da fe de eso. Pero Dios me ve así y te ve así. Santo, apartado para Él. Dios te ve sin mancha. La idea de sin mancha quiere decir sin defecto, sin arruga. Y la idea tiene esta connotación como de sacrificio. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento, cuando tú querías adorar a Dios, tenías que llevar un animal y era una víctima? Y ofrecías sacrificio a Dios, y a través de que alguien moría, tú podías adorar a Dios. Y en los tiempos de Jesús lo mismo.
O sea, cuando una persona iba al templo a adorar a Dios, llevaba un animal. Pero cuando tú llegabas al templo, habían personas ahí que tenían que ver lo que ibas a ofrecer. Pero lo interesante de esto es que esos hombres que trabajaban, los sacerdotes que trabajaban en el templo, no inspeccionaban a la persona, inspeccionaban al animal que iba a ser sacrificado. Y ese animal tenía que estar sin manchas, sin defecto. Y si ese animal tenía algún defecto, él tenía que ir y buscarse otro animal para ofrecerlo a Dios. Porque tenía que ser un sacrificio sin mancha, sin defecto. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Cuando Dios va a inspeccionar tu vida, Él realmente no va a inspeccionar tu vida. Él va a inspeccionar la vida del Cordero, de Jesús. Y como su vida no tiene mancha ni defecto, tú puedes adorar y puedes tener relación con Dios. Sin defecto, así nos ve Dios. Sin culpa. Y tercero, irreprensible. O sea, que no haya nada que nos pueda acusar. No es que de repente alguien va a decir, y cuando estemos en el cielo, Edgar hizo esto. Y tú eras así, y tú eras acá, o quien sea, Marcelino, tú eras así, ¿qué haces acá? Nada personal, Marcelino. Dios dice, no. ¿Por qué? No hay nada que lo acusen. Absolutamente nada. ¿Te imaginas? ¿Qué te da eso? Te da tranquilidad. Para empezar, Dios sabía absolutamente toda mi vida cuando Él me eligió. No hay nada que tú hayas hecho o que puedas hacer que esté fuera del radar de Dios. Y no hay ninguna cosa que pueda surgir en el camino o pueda estar oculta en el pasado, que si tú has creído en Jesús, eso no haya sido resuelto. No hay nada con lo cual te puedan acusar delante de Dios, porque Jesús pagó por eso. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 8. ¿Quién nos va a acusar? ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios si Él es el que justifica? Absolutamente nadie. Y sabes que cuando vemos y recordamos que así es como Dios nos ve hoy en el tiempo presente, nuestra situación legal, podríamos decir, o jurídica delante de Dios es esta. Dios nos ve así, santos, sin mancha, irreprensibles posicionalmente. Pero juntamente con eso hay algo práctico. Y la Biblia también habla de eso. De hecho, Pablo va a hablar en el capítulo 3 de las cosas prácticas de nuestra fe. Y es lo mismo. ¿Cómo se ve una persona que ha sido reconciliada con Dios? ¿Se ve igual que los demás? ¿Vive una vida igual que el común de la gente vive? No. Una persona que ha sido realmente reconciliada con Dios, su vida va a cambiar. Y hablando los mismos puntos, santo, una persona que ha sido reconciliada con Dios va a crecer en santidad. Y eso es algo que no se habla mucho en la iglesia y algo que realmente a los cristianos del siglo XXI a veces no nos interesa mucho. Pensamos de que Jesús murió por nosotros y es suficiente y yo puedo vivir la vida que se me antoja. Y no es así. Una persona que de verdad ha creído, una persona que de verdad ha sido reconciliada con Dios, va a crecer en santidad. Va a crecer en pureza. En las cosas que hace, en las cosas que ama, en todo. Va a crecer en pureza en su matrimonio, va a crecer en pureza en su relación con sus hijos, va a crecer en pureza en su trabajo. Ya nada de andar como que moviendo números y mintiendo. No significa que nunca más vamos a pecar, la Biblia no habla de eso, pero significa que tú y yo vamos a crecer en esas cosas que realmente nos hacen diferentes, que vamos a demostrar en la vida práctica que realmente hemos sido reconciliados con Dios. Santidad. Jesús no murió en la cruz, no nos salvó para que tú y yo vivamos como se nos pegue la gana. Jesús murió en la cruz y te salvó para que tú seas y yo sea un testimonio de una vida diferente. Una vida que dé fe de que Dios está obrando en mi vida. No para vivir mimetizado con este mundo, sino para ser una lumbrera en este mundo. Tenemos que entender eso, ¿ves? Sin mancha. Mira,
Primera Pedro, no vayas ahí, Primera Pedro 1:15, ahí Pedro dice que tú y yo debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. En toda. Ahora, yo sé que en toda mi manera de vivir yo no soy santo. Pero ese es mi objetivo, ¿ves? Hacia allá quiero ir. Y Dios, a medida que vamos creciendo y vamos caminando con Él, Él nos va mostrando, ¿sabes qué, Edgar? Necesitas crecer en santidad en esta área en tu vida. Y Dios nos muestra y nos da la fuerza y nos ayuda a obedecer. Pero cambios reales en nuestra vida deben de ocurrir. Si tú y yo vivimos exactamente igual al día en el que creímos, quizás realmente no hemos nacido de nuevo. Y la Biblia dice que tú y yo, cada cristiano debe examinar si está en la fe. Si yo sigo siendo exactamente la misma persona que era hace 10 años atrás, antes de conocer a Jesús. Si yo sigo haciendo exactamente lo mismo, quizás, y solo quizás, es un indicador de que realmente no has sido reconciliado con Dios. Y necesitas examinar tu vida, como yo la mía. Porque una vida que ha sido reconciliada, estos efectos van a ocurrir en las circunstancias del día a día. Filipenses 2:15 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de, ¿qué dice ahí? De una generación maligna y perversa. Ok, tú y yo estamos sin mancha delante de la presencia de Dios, pero adivina, Dios quiere que tú y yo seamos irreprensibles y sin mancha también en este mundo. O sea, legalmente y jurídicamente somos sin mancha delante de la presencia de Dios. Pero en la práctica y en la vida real, en el siglo XXI, Cancún 2017, Dios también quiere que seas irreprensible y sin mancha. Porque es esa vida diferente la que va a resplandecer en una generación maligna. No es vivir como este mundo. No queremos vivir como este mundo. No queremos correr tras los valores que este mundo nos quiere vender. Eso es comprarnos una mentira. No hay gozo, no hay paz, no hay amor en nada de eso. Pero es cuando crecemos en una vida irreprensible, cuando realmente en esta vida terrenal podemos decir, hay algo que estoy haciendo. Hay algo que estoy permitiendo en mi vida en la cual el mundo me pueda apuntar con el dedo, ¿sí o no? Si hay algo y si hay varias cosas o muchas cosas que el mundo pueda apuntarme con el dedo, yo no soy irreprensible. Y necesitamos de la ayuda y de la misericordia de Dios. Porque estamos representando a Jesús. Necesitamos ser irreprensibles en nuestros hogares, en la fidelidad a nuestras esposas, a nuestros esposos. Necesitamos ser irreprensibles como padres, en escuchar a nuestros hijos y saber lo que les preocupa, cuáles son sus temores. Necesitamos ser irreprensibles en nuestros trabajos, en tu trabajo. No andar robando hojas o lápices que no son tuyos. No andar robando wifi del vecino. Eso no es ser irreprensible. Necesitamos ser irreprensibles. El mundo va a escuchar nuestro mensaje cuando vea ese mensaje en nuestra vida. Necesitamos ser irreprensibles. Que no haya nada que puedan encontrar en nuestra vida para acusarnos. Somos irreprensibles en su presencia, pero Dios quiere que en este mundo también lo seamos. En lo práctico. Así Dios nos ve. Y pensaba en esto, ¿no? En cómo Dios nos ve. Ante los ojos de Dios, por la obra de Jesús, todos nuestros fracasos han sido cubiertos con su favor. Esa es la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo más se ve un hombre o una persona que ha sido reconciliada? Verso 23.
Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si en verdad permanecéis. Sí, en verdad. Ahí pone una condición, y como que ya no me gustó eso. Dice permanecer. Ok, ¿cómo se ve a alguien que ha sido reconciliado con Dios? Se ve en que esa persona va a crecer en santidad. ¿Sí? Así se va a ver. Pero también se va a ver en una persona que persevera, que continúa. ¿Ves? ¿Te has puesto a pensar? Yo seguro que sí. A veces dices, acuérdate del tiempo en que a lo mejor creíste en Jesús, ¿no? Y conociste, tenías gente a lo mejor en la iglesia a la que ibas antes, o incluso en esta misma iglesia. Y de repente dices, oye, ¿qué fue de tal persona? Porque ya no la veo y veo que está, o sea, volvió atrás, ¿ves? Dice, la pregunta es, ¿perdió su salvación? Creo que hay una pregunta antes que esa. Y es, ¿realmente fue salvo? ¿Alguna vez fue salvo o no? Porque a la gente le gusta hacer esa pregunta, ¿perdió su salvación o no? Pero hay una pregunta previa a esa. ¿Fue realmente salvo alguna vez? ¿Ves? Entonces, la Biblia y nosotros creemos en la perseverancia de los santos. La Biblia también habla de que hemos sido elegidos y todo eso. Pero también habla de que el creyente va a perseverar, el verdadero creyente ha sido llamado a perseverar. Y la idea de permanecer es eso, es quedarse en un lugar, insistir, perseverar en algo. Y esto es importante, la verdadera o la genuina fe, la genuina salvación, se va a ver reflejada en una verdadera perseverancia. Jesús, ahí lo puedes leer después, en Lucas 8, está la parábola del sembrador. ¿Te acuerdan de esa parábola? La semilla cayó en 4 diferentes tipos de terreno, pero solo en un lugar dio fruto, y dio fruto que permanece. Si vemos esa parábola como, de hecho, en esa parábola creo que está todo el mundo realmente. Solo el 25% es salvo. Si tomáramos esa parábola para ver nuestra realidad a lo mejor de esta iglesia, según la parábola de Jesús, quizás solo el 25% de los que estamos acá realmente la palabra ha causado un efecto. Hay muchas cosas que nos distraen, ¿ves? Y muchas cosas que quieren robar lo que Dios nos quiere hablar. Pero no, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor va a ser salvo. No es mi vocabulario, ¿ves? No es tener este vocabulario como que cristiano evangélico y amén, hermano, aleluya. O sea, si lo tenemos no pasa nada, pero ¿sabes qué? Eso no es dar fe de que hemos nacido de nuevo. Lo que da fe y lo que da evidencia es nuestra vida, ¿ha cambiado o no? ¿Estamos creciendo o no firmes en las cosas que Dios quiere que crezcamos? Pablo usa la palabra fundados, que habla de un cimiento. Usa la palabra firmes, que quiere decir inamovible. Usa la palabra sin moverse, que quiere decir sin cambiar de posición. Una persona que realmente ha sido reconciliada, esas 3 cosas se van a ver en su vida. Hay un cimiento firme, está inamovible. Sí, a veces nos caemos y nos tropezamos y hay cosas que hacemos pero nos volvemos a levantar y Dios nos ayuda. Pero permanecemos, no cambiamos de posición. ¿Es así tu vida? Hay 5 cosas, rápido, para terminar. La Biblia nos dice que tú y yo vamos a encontrar firmeza cuando permanecemos, cuando oímos y hacemos la palabra de Dios. Jesús, la historia de los 2 cimientos, ¿se acuerdan? Vino la tormenta, pero solo la casa que estaba construida sobre la roca fue la que permaneció. Y Jesús dice, yo comparo a este hombre como el que escucha y hace mis palabras. Va a venir la tormenta y no va a caer su casa. Firme, sólida, cimiento. Y eso no es el hombre que escucha nada más, sino el hombre que oye y el hombre que hace, firmes en la palabra.
También la Biblia nos dice que vamos a estar firmes y constantes si crecemos en la obra de Dios. 1 Corintios 15, 58. Si no estás involucrado en la obra de Dios, eso no te está ayudando a crecer firme y constante en la fe. Necesitas involucrarte. Y cuando te involucras en la obra de Dios, dice Pablo que vas a crecer firme y constante. Tercero, vamos a crecer firmes cuando tenemos toda la armadura de Dios. Efesios 6. Vamos a estar firmes en contra de las acechanzas del enemigo. Eso es lo que queremos, estar firmes. Y la Biblia nos dice todas estas cosas. ¿Cómo podemos estar firmes? Oyendo, haciendo la palabra, sirviendo, tomando toda la armadura de Dios. Cuarto, Filipenses 1:27, vamos a estar firmes cuando estamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Cuando tenemos la mente de Jesús, ponemos nuestras opiniones personales del lado y a ver, ¿qué es lo que quiere Dios para nosotros como iglesia? ¿Qué quiere Dios para nosotros en este ministerio? ¿Qué quiere Dios para mi familia? Cuando estamos unidos en un mismo espíritu, vamos a crecer firmes. Y 5, vamos a crecer firmes cuando estamos en oración. Colosenses 4:12. Cuando oramos por otros, cuando oramos por nuestra vida para que Dios nos afirme, eso nos va a ayudar a permanecer firmes. Entonces, ¿cómo estás hoy? Esta mañana o esta tarde ya. ¿Quieres comenzar a cosechar cosas diferentes en tu vida? ¿No más pleitos? Comienza a sembrar algo diferente. Lo que cosechamos es simplemente lo que hemos sembrado. Queremos cosechar más amor, más paciencia, siembra eso. Y espera que el fruto no va a llegar mañana, va a llegar más adelante. Pero lo más importante, si no conoces a Dios hoy, y si estás frustrado con tu vida, nada más no vas a ninguna parte, tienes a lo mejor todo lo que piensas que debieses de tener, pero si realmente hay esa soledad, esa insatisfacción en lo más profundo de tu ser. Y nomás dices, no, por más que intento cambiar, no puedo cambiar, sigo haciendo siempre lo mismo. Es porque tu naturaleza necesita ser cambiada. Y ¿sabes qué? Dios está más que dispuesto a darte un nuevo corazón. Si tú vienes y arrepentido, con ese deseo de dejar esa vida atrás, la vida que has seguido quizás toda tu vida, es arrepentir, es girar 180 grados e ir ahora hacia Dios y aceptar su invitación a reconciliación, reconocer tu condición, el diagnóstico, aceptar ese diagnóstico, pero también aceptar el ofrecimiento que Dios te da, que es vamos a hacer las paces, vamos a volver a estar juntos. Si tú haces esa decisión, tu vida va a cambiar. Señor, te damos gracias por esta mañana, por tu palabra. Gracias por que es bueno cada cierto tiempo recordar dónde estábamos antes, lo que hacíamos, lo que éramos. Estábamos totalmente separados de ti, Dios. Pero te damos tantas gracias por la esperanza del Evangelio. Por la esperanza del Evangelio de Jesús, que nos ofrece no solamente resolver nuestro pasado, borrar nuestros pecados, sino que darnos un nuevo corazón, una nueva naturaleza, nuevos deseos. No que los problemas se van a acabar, pero que tenemos a alguien en el cual confiar y alguien que está a nuestro lado para ayudarnos, que conoce nuestros fracasos, que conoce nuestras debilidades, que conoce nuestros temores y no nos echa fuera, sino que nos comprende y viene a nuestro rescate y en nuestra ayuda. Entonces, Señor, yo oro por los corazones en los cuales no ha ocurrido esta transacción, que ellos puedan cambiar su opinión y que ya no te vean como un enemigo, como un adversario, como alguien que quizás no les ama y que quizás les odia, como alguien que no está interesado en su vida, sino que ellos puedan cambiar a la luz de lo que tu palabra nos dice, que estás tan interesado y nos amabas tanto que tomaste la iniciativa para salvarnos y reconciliarnos. Entonces convéncelos tú, Señor.
Que ellos puedan tomar esa decisión y hacer eso en la privacidad de su corazón esta mañana. De decir, pues he estado equivocado, soy un pecador y nada más he estado viviendo en mi condición, pero quiero volver a mi Creador, quiero ser reconciliado contigo y aceptar pues tu perdón y tu ofrecimiento de salvación. Entonces, Señor, tú obra en los corazones y los que ya hemos sido reconciliados, ayúdanos también a entender que nos has llamado a una vida diferente. No a vivir con los estándares de este mundo, sino a vivir conforme a tu verdad. Y a poder resplandecer en esta generación oscura en la cual vivimos. No viviendo con los mismos valores, sino viviendo con tu palabra. Gracias, Señor, por tu gran amor. Te amamos y te bendecimos. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.